El dominio público es la situación en que quedan las obras al expirar el plazo de protección de los derechos patrimoniales. Esto sucede transcurrido un tiempo a partir de la muerte del autor y que, dependiendo de los países, va de 50 a 100 años. Por ejemplo, en México, la protección abarca la vida del autor más 100 años después de su muerte. En Estados Unidos, abarca la vida del autor y 70 años después de su muerte. Por otro lado, en Canadá, abarca la vida del autor y solamente 50 años después de su muerte. Las obras pueden ser explotadas siempre que se respeten los derechos morales. El Convenio de Berna es un tratado internacional adoptado en 1886 que trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores, ya sean autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Aunque cada país tenga su normatividad en derechos de autor, se deben adaptar a este convenio. Ahora, ¿cómo podemos identificar las obras de dominio público? Para eso es necesario poner atención en algunos de los siguientes 3 puntos. Primero, identifica al autor. Conocer las fechas de su nacimiento y fallecimiento es muy importante para darnos cuenta del estado de una obra. Aunque claro, hay que saber de dónde es, ya que cada país tiene su propia cantidad de años. Segundo, fíjate en la fecha. Es algo improbable que se desconozca al autor, pero si este es el caso, la fecha podrá decirte que es de dominio público si esta es muy vieja. Y por último, examina la obra en busca de un aviso de propiedad intelectual. Sabiendo que es una obra reciente, muchas veces la misma obra te dice que está protegida. En esos casos no hay nada más que hacer. Existen varias páginas web que te podrán ayudar si lo que buscas son obras de dominio público. Archive es una organización sin fines de lucro que está construyendo una biblioteca digital de sitios de internet y otros artefactos culturales en forma digital, como libros y textos, grabaciones de audio, programas de noticias de televisión, imágenes y programas de software. Open Library. Esta página web solo incluye textos. Su objetivo es hacer que todos los trabajos publicados de la humanidad estén disponibles para todos en el mundo. Incluye temas como arte, biografías, ciencia, medicina, historia, religión, entre otros. Alejandría es un portal web para descargar libros gratis y de forma legal. Todos sus libros están en dominio público o con licencias abiertas. La mayoría de los autores son clásicos de la literatura universal, pero también se pueden descargar gratis libros de dominio público actuales. Como comentábamos anteriormente, debemos comprender que por definición los derechos de autor otorgan al propietario el derecho exclusivo sobre el uso de una obra, con algunas excepciones, y de estas excepciones son de las que vamos a hablar en el curioso caso de Mickey Mouse, uno de los personajes animados que a causa de esto podría ser del dominio público en el 2024. Todo esto es cuestión de caducidad, ya que en 1886 se firmó el Convenio de Berna, el tratado sobre la protección de derechos de autor que sigue vigente hasta hoy. Sin embargo, esto no sucedió, porque en 1999 el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que extendió por 20 años el plazo para liberar los derechos de autor de cientos de obras de arte, ya sea literarias, musicales y visuales, incluyendo a Mickey Mouse. Toda la industria del entretenimiento pensaba que la ley se volvería a discutir y prolongaría, pero eso no pasó. Fue en 1997 que las empresas más influyentes de industria audiovisual como Disney se dieron cuenta de que muchas de sus primeras obras de principios del siglo XX pasarían al dominio público a principios del siglo XXI, ya que la primera aparición de Mickey Mouse fue en el cortometraje Steamboat Willie en 1928, por lo que sería público en 2004. Es decir, se suponía que terminaba en 2004, después le agregaron 20 años más y luego ya se les olvidó, así que técnicamente esta prórroga terminaría en 2024. Desde luego que Disney tiene miles de sistemas de protección para Mickey Mouse, pero ante la ley no hay más que esperar un futuro incierto igual que otros personajes.
1990, la serie de televisión Ren y Stimpy, transmitida por Nickelodeon, que estaba producida por Spunko, un estudio limitado que no podía gastar mucho, recurrió a una biblioteca de música de dominio público para poder abaratar sus costos sin tener que producir piezas musicales con una banda sonora exclusiva, lo que dio oportunidad a concentrarse en la producción animada, con melodías de, por ejemplo, Tony Lowry, Van Phillips y Cecil Milner. Y aunque es una opción segura, esto no significa que sean atribuidas como creaciones de quien las está usando, por lo que en los créditos de estas series se encargan de dejar claro que las compañías de producción musical han compartido el material con ellos.